Vamos a iniciar con el tema de control de acceso vehicular. Vamos a tener algo de acceso sin contactos. Agradecemos apagar los micrófonos y los habilitamos solo cuando vayamos a hablar. M&M Automatización les ofrece productos CDVI, toda la línea, Centaur, Atrium, la lectora de temperatura, control de acceso y facial. También les ofrecemos otras líneas como intrusión, muchos de ustedes ya saben, en otros manejamos alarmas de intrusión Paradox, detección de incendios. También tenemos algo de control de visitantes fuera del que tiene el principal, que es CDVI, entre otras cositas, muchas más que le pueden servir en el tema de la seguridad electrónica. Bienvenidos a todos y los dejo con el ingeniero Brian Tello, quien va a liderar el webinar, la conferencia del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia y ahí te dejo, Brian. Perfecto, muchas gracias, Omar. Bueno, como ya comentó Omar, nuevamente de parte de todo el equipo de CDVI, muchísimas gracias a todos ustedes por estar presentes en este seminario. De igual forma, muchísimas gracias al equipo de M&M por darnos la oportunidad de hacer esta presentación. Sin más por el momento, vamos a comenzar. Bien, vamos a hacer nada más como una breve introducción de nuestra compañía para los que no nos conocen aún. Para los que ya nos conocen, bueno, esta parte ya la deben de saber. Y los que no, bueno, CDVI es una compañía de control de acceso de origen franco-canadiense. Llevamos 35 años de experiencia en el mercado fabricando dispositivos de seguridad electrónica orientados al control de acceso. Contamos con 12 oficinas comerciales a nivel global o 12 matrices, por así decirlo. Y de todas estas matrices, la que se encuentra en Canadá, que es CDVI Américas, es la que se encarga precisamente de darnos la atención a nosotros como América Latina y Caribe. El modelo de negocios que nosotros trabajamos y que nosotros manejamos siempre es a través de los distribuidores, tales como M&M Automation. Entonces, ¿por qué siempre se maneja este tipo de negocio o este modelo de negocio? Debido a que trae muchas ventajas. Va sumando puntos el hecho de trabajar con un distribuidor, ya que tienen presencia local, conocen el mercado actual del área donde se encuentran, pueden apoyarlos a sugerir equipamiento, ¿sí? Soluciones, además de contar con stock local, y brindarles a ustedes la experiencia en el mercado de seguridad electrónica más completo. Y aunado a esto, va de la mano con el soporte que nosotros como fabricante damos a los distribuidores. Entonces, esta es una cadena de puntos buenos que se van sumando para cuando llega el integrador puede ofrecer esto a lo que es el usuario final. De nuestros productos a nivel mundial van a tener de 5 a 10 años de garantía dependiendo de la zona. En nuestro caso, que es Américas o CDVI Américas, ofrecemos 5 años de garantía para casi todos nuestros productos, que van desde una tarjeta clamshell a una ISO, un electroimán, hasta un controlador completo, ya sea de la línea Atrium o de la línea Centauro. Todos estos productos van a tener 5 años de garantía. Ese es un pequeño mapa de cómo están distribuidas las zonas, más que nada para que puedan tener por ahí los contactos de las áreas que les corresponden a ustedes. Entre ellos Nicolás Gallo, que es el gerente de ventas que se va a encargar de la región, quien también podría apoyarlos junto con Omar, ¿sí? Recuerden que todos nuestros productos se distribuyen a través de M&M, entonces sin problema pueden apoyarse ya sea de nosotros o de ellos, y sin problema alguno saben que se va a redireccionar
de la forma que más les convenga a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a trabajar en lo que es la línea de control de acceso vehicular o soluciones vehiculares, para lo cual vamos a hacer mucho énfasis en dos productos. Uno es nuestra línea UHF que se llama U4Go y dos, la línea Radium o la segmentación Radium. Todas estas tecnologías suelen utilizarse en la forma de acceso vehicular debido a que nos brindan mayores capacidades o mejor comodidad al momento de hacer la validación de un usuario a través de un lector. Bien, en la parte de UHF, nosotros como CDBI contamos con dos lectores. ¿Cuáles son? Uno es de 6 metros, el A6 U49 y el A6 1049, precisamente de 6 y de 10 metros. Nosotros vamos a manejar una frecuencia que va de los 902 a los 928 MHz. La alimentación de estas antenas es de 8 a 12 volts de corriente directa y los protocolos que pueden leer son el ISO 18000 6B, el ISO 18000 6C y el EPC-C1 generación 2. El generación 1 ya no lo estamos manejando debido a que ya no es tan comercial su uso. Entonces, pues es complicado conseguir ya la distribución de este tipo de tags, por eso nos enfocamos únicamente en generación 2. La conexión de estas antenas es por RC485 y dado que aunque el acceso vehicular se utiliza en estacionamientos, para entradas a residenciales, para entradas a lo que son centros de carga, centros de distribución o sedis, eh, alguna zona comercial, ¿sí? Algún inmueble, la velocidad es muy baja, aún así nuestros lectores tienen la capacidad para leer los tags incluso cuando el vehículo se encuentra a una velocidad de hasta 80 kilómetros por hora. Entonces, esta es una gran ventaja debido a que puede ser utilizada para tal vez otras aplicaciones. Que repito, cuando hablamos de control de acceso, pues nunca se dan este tipo de velocidades en los entornos que se manejan. Junto con la antena viene lo que es un receptor, el receptor RxU4Go 128. Aquí es muy importante denotar que este dispositivo viene incluido con la antena, no se compra por separado, perdón, y nos va a permitir comunicar lo que es la antena con el controlador. En un momento voy a explicar el por qué se manejó así. La alimentación de este dispositivo es de 12 a 24 volts, ya sea corriente directa o corriente alterna, es decir, es free voltage. Tiene, además de conexión RC485 para recibir a la antena, cuenta con un receptor de radiofrecuencia de 433.92 MHz, que vendría siendo lo que es nuestra tecnología Radium, es decir, este receptor incorpora ambas tecnologías. Cuenta con la salida Wiegand y cuenta con una encriptación de 128 bits AES. Esto para la parte de los controles remotos, debido a que como estamos manejando aquí una tecnología inalámbrica, podría ser susceptible a clonar el código de los controles. Nosotros, al realizar esta encriptación, evitamos este problema o cubrimos este hueco de seguridad que tiene la radiofrecuencia de forma normal. Tenemos una memoria interna del dispositivo para hasta 7560 tags y 100 controles remotos R1, R2 o R4, que son los que estamos viendo en pantalla.
Cuenta también con salida de 2 relés de 24 volts amperes para el caso de corriente alterna o 48 volts de corriente directa. Y cuenta con un puerto para una memoria, para una red Raspberry Memory, para hacer un backup, es decir, copiar toda la configuración de un dispositivo a otro. Esto es muy factible cuando se va a utilizar o cuando se utilizan varias entradas vehiculares que necesitan la misma configuración, ¿sí? Entonces, esto es algo de lo que nosotros vamos a estar hablando en unos slides siguientes para que puedan entender el por qué nosotros manejamos la situación así. Muy importante aclarar que nuestras antenas cuentan con un bracket de montaje incluido. Este bracket es adaptable para lo que son tubos. Si ya se piensa montar en una placa, en un PTR o en algún área que no sea un tubo redondo, pues sí sería necesario contemplar algún otro tipo de montaje, ya que nosotros recomendamos este tipo de montaje que ven en pantalla. También es importante comentarles que en la compra de este dispositivo vamos a tener incluido lo que es la fuente de alimentación, ¿sí? Algo muy importante y que nosotros como fabricante les hacemos hincapié a los integradores es que conozcan el óvulo de captación de lo que es la antena, ¿sí? Esto es bastante crítico al momento de hacer la instalación física, no tanto la configuración o lo que es la generación del proyecto, sino más en campo debido a que, dependiendo del lóbulo de captación, puede ser esférico, puede ser un ovoide, ¿sí? Por lo cual es necesario conocerlo para poder orientar de forma correcta la antena y de la misma manera nos lleve muchísimo menos tiempo y ajustes el encontrar una posición adecuada. Como ustedes pueden ver en lo que es la pantalla, el lóbulo de captación es un ovoide y va a tener cierta dimensión, en su caso 6 o 10 metros dependiendo de, y es importante que nosotros podamos medir la distancia que vamos a tener debido a que muchas veces existen carriles aledaños, es decir, voy a tener dos vehículos contiguos y si yo no calculo bien la inclinación de mi antena, en lugar de tener una forma como lo tenemos aquí, que solamente se limita hasta este carril, muchas veces podemos colocarla totalmente de lado o un poco más inclinada y vamos a obtener lecturas de un carril aledaño. Y este tipo de situaciones pues no se puede corregir por software o por adecuaciones, sino es meramente una cuestión de ubicación. De igual manera, cuando nosotros tenemos la antena colocada de frente, como es el segundo caso, debemos considerar el grado de inclinación hacia el suelo, precisamente para no tener lecturas en vehículos que estén aledaños en la parte de atrás. Es decir, voy a ocuparla como atrás, es decir, que no tengamos una lectura como esta. ¿Por qué? Porque entonces paso mi vehículo por este lado, me detecta que tengo un tag, tal vez mi tag no es válido, yo avanzo hacia el área de la pluma y posteriormente, como no tenía tag válido, la barrera no se abre, pero en ese momento llega otro carro que tiene un tag que sí es válido y ya abre la barrera, pero no por mi tag, sino por el tag anterior. Entonces, para evitar este tipo de situaciones es muy necesario conocer qué grado de inclinación le voy a dejar para saber qué área es la que yo voy a captar dentro de mi lóbulo de captación. Bien, la conexión
a lo que es el equipo de control de acceso va a ser muy sencilla. Nosotros vamos a conectar la antena por RC485 a lo que es el receptor, y el receptor se va a comunicar por WIGANT a lo que es el controlador. Ahora, el porqué de que tengamos un dispositivo intermediario entre la antena y el control de acceso. Nosotros, como fabricantes de controladores, que era nuestro core business en la parte de control de acceso, solemos estar en contacto con antenas o con soluciones UHF de otros fabricantes, y siempre hemos tenido detalles en cuanto a la integración, debido a que las antenas UHF o los sistemas UHF de forma tradicional trabajan de la siguiente manera. Voy a hacer unos pequeños dibujos. En los vehículos no siempre tenemos la suerte de que tengan un solo tag. Muy probablemente les ha tocado ver que tienen 2 o 3 tags en total un vehículo. ¿Por qué? Porque de entrada tienen el número de serie o el holograma de serie del vehículo, que lleva actualmente UHF para poder rastrearse. 2, el tag, que tal vez es de la parte de control de acceso. Y 3, mínimo, es como que una de las cantidades más grandes, mínimas, que se pueden encontrar, el tag de peaje para casetas o autopistas, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos 3 elementos. Si nosotros contamos esto, la antena va a ser la siguiente opción. Va a ser 3 lecturas, es decir, la antena capta todo esto, toma sus 3 lecturas y tal cual están, no las valida, no hace nada la antena. La antena lo único que va a hacer es recolectar esta información y posteriormente enviarla hacia el controlador, ¿sí? Que vendría siendo de esta manera. Por lo tanto, mi controlador recibe 3 datos. Y si bien el controlador es el que se encarga de hacer la discriminación, de decir, este es el correcto y estos 2 de aquí no, tú podrías decir que no hay problema, porque al final del día te está validando tu tag y te está haciendo la función de apertura de una lectora. Pero si analizamos detenidamente, por cada vehículo tenemos una lectura válida y 2 no válidas. Si traslapamos esta información a lo que es la base de datos del controlador, de ejemplo, de 90 eventos que nosotros podemos guardar, 30 nos sirven a nosotros. Es decir, una tercera parte son datos correctos. 2 terceras partes, por así decirlo, o 66%, son datos basura. Si nosotros consideramos esto en un control de acceso, el tener más de la mitad de porcentaje en la base de datos ocupada por datos inservibles, no es viable. ¿Por qué? Porque en caso de una emergencia o de que nosotros querramos hacer una consulta en la base de datos de tiempo atrás, precisamente el tenerla ocupada con datos que no nos interesan va a dificultar esto, o va a borrar datos que sí nos interesan, que sí nos son de utilidad, en lugar de tener estos datos de acceso denegado, tag que no conozco. Esta es la forma en la que trabajan los UHFs. ¿Qué han hecho los fabricantes de control de acceso de UHF? Pues han puesto una solución bastante cómoda, que nos dicen, puedes entrar a la configuración de la antena y vamos a arreglar esto haciendo unas modificaciones a la configuración. ¿Cuáles son estas modificaciones? Una, la frecuencia, ¿sí? Es decir, tú puedes manipular el rango de frecuencia que quieres que lea la antena. 2, vamos a manipular lo que son los protocolos. Es decir,
puedes discriminar y decirle, no necesito que me leas los tags del protocolo EPC Gen 2 ni los del 6B. Quiero que me leas puro 6C. Y con eso puedes discriminar a otros tags. Y otra es la potencia, es decir, ¿sabes de qué? Necesito, bueno, la voy a poner con W de watts, necesito que tengas menos potencia para que no leas todos, pero aquí también estoy arriesgando a que no lea el tag que yo quiero. Y por último, puedo colocar un código de sitio a cada tag para que sea leído únicamente por esta antena. Entonces, esto es una solución que ya se encuentra, que ya lo hacen los varios marcas de control de acceso, pero ¿qué implica? Que tengamos conocimientos muy avanzados sobre la frecuencia, sobre los protocolos, ¿sí? Sobre la potencia, los decibeles que vamos a manejar en la antena, o programar tag por tag, precisamente para nosotros escribirle al tag que va a tener un código de sitio. Entonces, si lo vemos de esta forma, esto es muy complicado, muy complejo y lleva demasiado tiempo. Sin mencionar que si en algún punto uno de los tags que nosotros tengamos, es decir, vamos a bloquear todos los tags que tengan que sean 6B, pero al momento de hacer la compra de tags en las administraciones no se dieron cuenta y varios de esos fueron del lote de protocolo 6B, también los va a bloquear. Entonces, aquí sí hay que tener pues mucho cuidado y es uno de los problemas que representa más grande una solución UHF. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros como CDBI, al observar todas estas complicaciones que se presentan al momento de configurar o de hacer este tipo de filtrado en una solución UHF, buscamos o optamos por otra solución, es decir, dejar la antena con todos los protocolos habilitados, con su frecuencia completa, con una potencia bastante buena para que lea todo y sin encriptar, es decir, todos los tags van a ser leídos de forma correcta. Mi antena me va a registrar todos estos datos y los va a enlistar y los va a enviar, pero no los va a enviar directo al controlador. ¿Qué es lo que va a hacer? Los va a enviar, los voy a encerrar aquí, los va a enviar a lo que es el dispositivo receptor. Este receptor precisamente va a tener toda su base de datos de los tags que cargamos anteriormente y los va a comparar y va a decir, estos tags no están en mi base de datos, no los voy a dejar pasar, de tal manera que el único dato que va a llegar al controlador es el tag que nos interesa a nosotros, ¿sí? Y de esta manera ya hicimos el filtrado sin necesidad de meternos en lo que son los aspectos de frecuencia, en los protocolos. Y algo muy importante es que no importa si yo tengo tags EPC Gen 2, si yo tengo 6B o tengo 6C, puedo tener de todos los tags que soporta la antena y aún así hacer el filtrado de forma efectiva. Voy a borrar otra vez los dibujos. Y dado con esto, ya puedo hacer el filtrado. Y ahora sí me comprometo, con esto rectifico o aseguro que los datos que voy a tener yo en mi base de datos o en mi controlador son específicamente los que me interesan a mí y tengo una ocupación al 100% de datos en mi control de acceso de información que sí es relevante y que sí me funciona. Entonces, esta es la forma en la que nosotros hacemos el filtrado. Bien, ahora en la parte física de lo que es perdón, me moví, en lo que es el receptor y la antena se conectan de esta forma, como se muestra en la pantalla, y algo que vamos a observar es que la fuente de poder es compartida tanto para lo que es el lector UHF y el receptor.
Entonces, cuando yo compro la antena, incluye el bracket de montaje, la antena, el receptor y su fuente de alimentación. Y algo que ustedes estarán observando es la salida de relés. Esta salida de relés es muy interesante porque me voy a regresar ¿cómo se llama? Un slide. Nosotros, al tener una salida de relé incorporada en este dispositivo, podemos prescindir de un controlador de acceso. Si bien al hacer esto abaratamos la solución por mucho, también perdemos ciertas cualidades. Pero si al usuario final o a nuestro cliente realmente no le interesa tener una gestión tan minuciosa de lo que es el sitio, como tener horarios, como tener tags con tiempo de validación, es decir, ligarlos tal vez a un pago de mantenimiento o sacar reportes, poner el anti-passback o cuestiones que te ofrece un controlador de acceso. Si no es necesario para él, puedes conectar de forma directa este receptor a lo que es la barrera vehicular, al portón automático, al motor, a los pistones, a los volardos y te va a funcionar. De manera que puedes tú colocarlo y la barrera te va a abrir, ¿sí? Esa es una de las ventajas también que tenemos con este tipo de dispositivo. Conectar directamente la antena al dispositivo de cierre y va a empezar a funcionar. Todos los dibujos. Bien, y ahora sí, algo muy importante que vamos a ver aquí, esto es lo que vemos dentro del receptor. Además de que vienen mejor explicadas las conexiones, como podemos ver, de la antena, que es lo que se necesita, que es A, B, GND, y se puentea con lo que es la fuente de poder. Vamos a tener lo que es la salida Wiegand, o la salida precisamente de lo que son los relés, porque tenemos dos relés, y lo que es la antena para el receptor de 433 MHz. Vamos a tener el punto más importante de esta situación, que son los botones de control, ¿sí? Estos botones de control, que son P1 y P2, que me sirven para navegar en los menús, P3 para aceptar o entrar al menú, y P4 para dar salida o regresar, ¿sí? Nosotros vamos a tener una pantalla LCD que nos va a estar indicando en qué parte del menú estamos. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer el filtrado? Bien, si de entrada yo conecto este dispositivo a la antena y no hago ningún tipo de filtrado, la antena va a trabajar como un sistema UHF tradicional. Es decir, todos los datos que lea la antena van a pasar de forma limpia al controlador. No hay ningún filtrado, no hay nada. Es como si tuviéramos conectada la antena directa al controlador. Pero lo interesante viene cuando nosotros presionamos P3 por 4 segundos y entramos al menú. Navegamos con P1 y P2 hasta encontrar el que diga añadir tags. Le damos P3 para confirmar y nos va a decir si queremos dar de alta tags por bloques o tag de uno en uno. La diferencia entre ambos es que si tú le dices que vas a dar de alta tags por bloques, te va a decir que empieces a escribir la numeración del tag y cuántos tags quieres dar de alta. Esto en el caso de que compres por lote y que te den del lote del número 1 al número 500, por ejemplo, tú pones que tus tags van a ir del 1 al 500 y en automático los cargas. O la otra es uno por uno, en la antena irlos añadiendo. Una vez que tú des de alta esos tags, va a ser el filtrado. Es decir, aunque yo lea 7 tags diferentes aquí, si no está en mi lista, no se va a enviar por Wiegand. Y así es como se hace el filtrado. Para eliminar el filtrado, simplemente debo de eliminar los tags del dispositivo, que igual va a ser navegando hasta que encuentre un menú que me diga eliminar tags, borro todos los tags y listo. Entonces esa es la forma de gestionar este dispositivo. Una vez que ya estén dados de alta aquí, sin problema, van a llegar a lo que es el control de acceso.
y estos son nuestros aditamentos, ¿sí? Como ya les había comentado, tenemos dos tipos de antenas, la de 6 metros y la de 10 metros, junto con el receptor. Pero también tenemos lo que son los tags. En la parte de los tags, ¿sí? Nosotros vamos a tener tres tipos. Lo que es el tag adherible, el tag de tarjeta y el tag de placa, ¿sí? Estos cada uno va a tener su uso, es decir, voy a ocupar el seleccionador. El tag adherible se utiliza mucho para pegar en los vehículos, en el parabrisas, cuando sabemos que ese tag o ese vehículo no va a cambiar precisamente en mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el vehículo es de un dueño, es de un propietario, estamos en un residencial y de esta manera va a trabajarse. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos este tag pegado, tenemos de entrada dos cosas de seguridad. Una, que no se va a poder extraviar el tag, y dos, vamos a evitar el préstamo de tag. ¿Por qué? Porque si nosotros tratamos de desprenderlo del vehículo, este tag se va a romper y no va a ser funcional. También tenemos lo que son los tags en forma de tarjetas. Estos tags nos sirven para cuando son corporativos, precisamente porque cuentan con doble tecnología o se pueden pedir con doble tecnología, lo que es UHF y lo que es proximidad. Por lo tanto, esto se da mucho, como les comentaba, en lo que son corporativos, porque yo entro al estacionamiento del edificio, del trabajo, de lo que sea, con mi tarjeta UHF pegada con mi card holder, y posteriormente me bajo del vehículo, retiro el tag o mi tarjeta y la ocupo para acceso peatonal. Entonces, este es donde más suele utilizarse este tipo de tecnología. Y por último tenemos el tag de placa, que es un tag de duración, de larga duración. Se ancla donde va la placa vehicular y suele utilizarse mucho en lo que son centros de distribución, centros de carga, zonas industriales, donde hay flotillas de vehículos que siempre tienen acceso a las áreas, etcétera, etcétera, pero muchas veces puede que el conductor o el chofer cambie porque rolan turnos, porque hay rotación de personal, pero la flotilla de vehículos siempre se mantiene. Entonces es donde suele ocuparse este tipo de tag. Y también, dado esta situación con UHF, se puede aplicar lo mismo con lo que es nuestra solución Radium. Ahora, todo esto que venimos hablando es únicamente hardware, ¿sí? De cómo se orientaría o cómo sería para un control de acceso vehicular. En la parte de Radium tenemos tres tipos de dispositivos, ¿sí? Lo que es el receptor inalámbrico Wiegand, el receptor inalámbrico que puede ser ajustable, que también es Wiegand, pero también tenemos dispositivos standalone, es decir, eliminamos el control de acceso como en el caso de lo que es UHF y conectamos directamente a lo que son los dispositivos de cierre. Aquí, en lugar de manejar tags, vamos a manejar controles remotos. La gran diferencia entre estos es que el dato se va a mandar únicamente cuando yo presione el botón, ¿sí? Este tipo de tecnología se utiliza mucho cuando no necesitamos o no tenemos una afluencia tan alta de vehículos como se podría decir en el UHF, que necesitamos que siempre esté leyendo y que en cuanto el vehículo se pare ya haya hecho la lectura. De esta manera, pues agilizamos las cosas. En el caso de Radium,
es necesario que el conductor del vehículo tome el control y presione el botón para que éste mande la señal de apertura, ¿sí? Y como ya se muestra en la imagen, pues se puede integrar con diferentes dispositivos finales. Puede ser barreras automáticas, motores corredizos, volardos, sellos de andén, ¿sí? O todo lo que haga referencia a un bloqueo vehicular, ¿sí? De la parte de radio vamos a tener también varios dispositivos, como les comentaba, entre ellos los dispositivos standalone, que son estos 4, ¿sí? Tenemos estos 4 dispositivos que son para cierta cantidad de usuarios. Tenemos 3 dispositivos que son para 85 usuarios, puesto que no tenemos un flujo tan grande de usuarios y pueden satisfacer las necesidades de forma correcta. Pueden utilizarse más de uno o en conjunto. En caso de que necesitemos más usuarios, pues sí es necesario ya saltar un receptor Wigan que no tiene límite. El límite de usuarios lo pone el control de acceso al que se vaya a ligar, o bien saltar a la versión standalone, pero de más usuarios, que es esta de aquí, 800 usuarios. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros vamos a utilizar los dispositivos standalone cuando no necesitamos controlar una barrera que se necesite un control muy especializado. Es decir, a mí solamente me interesa abrir y cerrar y ya. Y son poquitos usuarios. Entonces, esto lo utilizamos de esta manera y no con un control de acceso. Cuando ya estamos hablando de una aplicación en un estacionamiento, en un residencial o en algún CEDIS de un centro de distribución, pues sí es necesario ya tener un control de acceso y dispositivos Wigan. ¿Por qué? Porque estos dispositivos Wigan nos van a permitir a nosotros tener un registro, tener horarios, tener niveles de acceso, tener anti-passback, ¿sí? Inclusive generar esclusas con barreras. Entonces todo esto es lo que nos va a permitir y sacar reportes, ¿vale? Voy a cambiar aquí. Estos son los controles que tenemos, controles de 1 a 4 botones, de diseño estándar, de diseño europeo, alguno que tiene tag activo, es decir, siempre está emitiendo, prácticamente sería como un tag que siempre está emitiendo. Y esto es hablando en cuestión de hardware. Ahora, si nos vamos a la cuestión de software orientado a la parte vehicular, tenemos lo que es la gestión de estacionamientos. Esta gestión de estacionamientos se da mediante nuestra plataforma Centaur, que ya se ha presentado en situaciones anteriores. Aquí solamente voy a presentar única y exclusivamente lo que compete a la cuestión vehicular, que vendría siendo la gestión de estacionamientos. ¿Qué es lo que nos permite Centauro en esta parte? Combinado con las lectoras UHF o con los receptores Radium, vamos a tener la capacidad de generar o de gestionar la cantidad de lugares, ¿sí? Es decir, puedo gestionar varias plazas, es decir, tengo 2, 3, 4 estacionamientos y a cada estacionamiento yo le voy a asignar un grupo de espacios disponibles y puedo sectorizarlos por, por grupos. Es decir, ¿sabes de qué? Tengo un estacionamiento de un corporativo con 100 plazas, de las 100 plazas o de las 100, de los 100 cajones de estacionamientos, 50 son para trabajadores en general y 50 son para áreas específicas. 50 son para, perdón, 20 son para directores y los otros 30 restantes son para gerentes. Un ejemplo, ¿no? O también puedo dar espacio para visitantes, ¿sí? Y puedo bloquear lugares para que no se estacionen o no entren más de las personas que se necesitan. Vamos a verlo aquí.
en este caso, ¿sí? Aquí es que es donde, o mejor acá, que es donde están menos carros para hacer dibujos. Lo que yo voy a tener, es decir, puedo gestionar mi estacionamiento, que en este caso son 1, 2, 3, 4 y 4 son 8 lugares. Yo puedo delimitar que tengo un estacionamiento con 8 lugares. Y de estos 8 lugares, yo decido que 5 lugares van a ser para el área de ventas y 3 lugares van a ser para el área de soporte técnico, por ejemplo. Y entonces lo que yo voy a hacer es, sí, está en rojo. En mi entrada voy a tener mi lector de entrada y mi lector de salida. Y cuando vengan personas o personal que corresponden a lo que es el área de ventas, pues le va a dar acceso y va a ir descontando los lugares. Por ejemplo, aquí ya hay uno de ventas, ya nada más quedan 4 lugares. Si llega otro carro y otro y otro, ya nada más le quedaría un lugar. Al momento en el que llegue otra persona de ventas y se estacione, ya le quedarán 0 lugares. Es decir, si viene alguien más de ventas, aunque hay espacios disponibles, el sistema le va a decir que no puede pasar. ¿Por qué? Porque las plazas que corresponden a su grupo ya están en 0, ¿sí? Caso contrario, que llegue alguien de soporte técnico, esta persona sí puede pasar porque todavía hay lugares disponibles, hasta 2 más. Una vez que estén llenos, ya no va a dejar pasar a nadie. ¿Hasta qué momento? Hasta que uno de los carros que estén dentro decida salir. Y en ese momento se desocupa una plaza y puede entrar alguien más. Entonces, de esta forma es como nosotros podemos gestionar lo que es el área de estacionamientos. Y algo muy importante es que puedo poner N cantidad de lugares. No estoy restringido a 8, a 50, a 100. Sí, voy a estar restringido a la cantidad de usuarios que yo tenga en mi sistema de control de acceso. Entonces, si estamos hablando de que tenemos, no sé, 2.500 usuarios, puedo tener hasta 2.500 lugares de estacionamiento. Obviamente, tengo yo que programarlo o gestionarlo de acuerdo a la situación física que tenga el inmueble. No, sí puedo yo colocar en la configuración 200 lugares, pero si solamente hay 100, pues obviamente voy a tener problemas. Entonces siempre es necesario que coincida la contabilidad de lugares o de plazas de un estacionamiento con la gestión que yo le ponga a lo que es al software, ¿sí? Que es lo que le comentaba. Hasta aquí, pues sería todo lo que ofrecemos nosotros como CDBI para solución vehicular. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o algún comentario que quiera externar? ¿Qué tal, Freddy? Brian, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, bueno, una pregunta es si yo tengo algún tipo de lector para acceso vehicular que ya tenga digamos, la conexión, digamos, de Wigan, ¿lo puedo conectar directamente a la controladora? No entendí bien tu pregunta otra vez. Digamos que tú dices que la controladora va a una interfase, ¿cierto? Así es, Perdón, la lectora vehicular va a una interfase, ¿cierto? Que es la que genera el código Wigan hacia la controladora, ¿cierto? así es. Si yo tengo una lectora que me genere de una vez la salida Wigan, ¿la puedo conectar directamente a la controladora?
Sí, sí se puede conectar de forma directa. De hecho, eso es algo que comentaba. Pues la mayoría Ah, de ok. fabricantes que tienen de control de acceso, que tienen lectores UHF, esa es su forma de trabajo. Ah, perfecto. Ok, esa era la pregunta. Creo que no era más. Vale. Ah, otra pregunta que te iba a hacer es si el video no lo puedes compartir después para mirar algunas cosas que se me pasaron. Claro que sí, de hecho se está grabando esta sesión, entonces Ok, podemos compartir. listo. Muchas gracias. No es más. Gusto en saludarte. Igualmente, Freddy. Ingeniero, una preguntita, si alguien quiere monitoreo, ¿quién nos puede ofrecer monitoreo? Mira, de nuestra parte, como CDDI, nosotros no manejamos monitoreo, pero Omar podría comentarte algo acerca de las soluciones que ellos puedan tener como distribuidores. Ellos manejan diferentes marcas y diferentes soluciones de seguridad electrónica. Entonces, esta podría ser, ahí te podría apoyar más Omar que yo como tal. Mil gracias. Buenos días. Buenos días. Brian, ¿me escuchas? Que le dio el número, yo sí. Buen día. Buen día. ¿Sí se le escucha al señor que está hablando? Sí, sí se escucha. Adelante con su ¿Qué tal, Brian? Habla Alonso Cuellar. Tenía una consulta de los tags que nos mostrabas. ¿Yo podría utilizar alguno para la instalación de motos? O sea, digamos acá en Colombia pues también existe se ha popularizado mucho el uso de motocicletas y pues con el sistema UHF a veces no es tan fácil, o sea, los tags Espere. normales no se pueden por la lluvia. Entonces, de esos tags que nos mencionabas, ¿habría algo para aplicar en motocicletas? Como tal en motocicletas no, pero el tag adherible se puede pegar en lo que es la parte delantera que tiene motores. Eh, no todas las mesas, perdón, no todas las motocicletas cuentan con estos rompevientos, pero ahí es donde se podría colocar, o bien utilizar el tag que es de tarjeta, que se puede portar en cualquier lugar, llevar en la bolsa inclusive, y mostrarlo a la antena al momento de acercarse. Esta sería, Pero ese tag adherible, digamos, no soportaría agua, ¿verdad? O sea, la lluvia y esas cosas tendría problemas. más que nada con el So- sol, so- no tanto con la... Sobre todo cuando lavan las motos, o sea, uno las puede pegar en esas partes que tú mencionas, pero pues tendrían de pronto problemas en el momento en que las lavan, obviamente pues con el cuidado que debería ser, ¿no? Sí, sí, más que con el agua o con una lavada, porque una vez que se adhiere es como un sticker, como muchos de los stickers que se le pegan a la mayoría de motocicletas para adornarlas, pero más que nada con el sol, porque o con el calor, porque sí puede hacer que se despeguen. Esa sería la única inconveniencia, más que con el agua o con el polvo, que precisamente una vez adherido el tag, no tiene tanta complicación, pero sí como pueden Ok, estar más expuestos al sol, puede generarle un poco más de daño directamente. ok, ok. El que mencionabas para la placa de los vehículos o sea, ese, ¿cómo viene? O sea, ¿es metálico? ¿O es igual un sticker? No, ese viene en policarbonato de alta resistencia. El único detalle es que trae las medidas de una placa de vehículo. Ah, ok. Entonces, en el caso de las motos, pues sus placas son muchísimo más pequeñas. Sería complicado atornillarlo en lo que es en una motocicleta. Se podría adaptar Ah, y sí es más resistente precisamente y podría funcionar bien. El detalle es que viene adecuado con las medidas para un vehículo. ok. Listo, muchísimas gracias. Ujú.
Bueno, si ya no hay más dudas y comentarios, pues agradezco mucho al equipo de M&M Automatización por este espacio para dejarnos presentar el seminario. Agradezco a todos por su conexión, por el tiempo que se hayan tomado para este pequeño webinar. Esperamos verlos pronto con más temas, con aplicaciones diferentes para los mismos equipos de control de acceso. Que tengan un excelente día. Seguimos en contacto. Muchas gracias a todos por su valioso tiempo. Le recomendamos el que tenga la pregunta del monitoreo. Por favor, nos deja el nombre, que hay una persona que está interesada en el chat. Sí, Omar Edison Pinzón, lo del monitoreo. Listo, señor Edison. Ya le paso la información a la Y persona que está interesada. listo. Y por favor, lo del videito que el ingeniero quedó ahí de compartirlo, porfa. Y sí, muchas gracias, todo muy bien. Gracias a ustedes. El video se va a publicar en la página de nosotros. Les enviaremos el link más o menos en unos 2 o 3 días. Y para más seguridad, el día lunes ya está disponible. ¿Vale? Muchas gracias a todos por su tiempo y por su interés en CDBI y en M&M Automatización. Gracias a todos. Buen día. Igualmente, buen día a todos. El datico de lo que para llevar una referencia de lo que